a todas y todos, a todas las personas. Mi tema hoy es la cuestión de la enseñanza de psicología en esos tiempos de pandemia. ¿Cuáles son nuestros desafíos? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Y empiezo pensando, ¿qué pasó con nuestro mundo en este año? ¿Qué nos pasó? Si volvemos al inicio del año, la pandemia para nosotros los de América se figuraba como una amenaza que estaba lejos, estaba en China. Después estaba en Europa, pero seguía pareciendo una amenaza lejana, que estaba más allá del océano Atlántico. Pero la vivíamos ya como una amenaza. Y luego llega la pandemia, el COVID-19 en nuestra América, en nuestros países americanos, latinoamericanos. Es el momento en que nos ponemos no más frente a una amenaza que era de los otros, pero nos ponemos frente a la muerte, a la efectiva muerte de las personas víctimas por la COVID-19. Y esto nos impone muy prontamente las exigencias de la salud, de las políticas de salud, como los cuidados de la higiene con las manos, con el cuerpo, con quitarse los zapatos cuando se llega de la calle, con las cosas que compramos en el mercado, los cuidados con las personas más viejas, las personas idosas, con las personas que tienen una doença. Entonces se imponen y se exigen cuidados de salud y de políticas de salud. Como garantizar espacios y camas en los hospitales, los respiradores, la compra de los respiradores, después los testes y ahora toda la inversión y el dinero y la búsqueda de la vacuna. Entonces se exigen cambios en las políticas y las prácticas de salud. Se exigieron cambios en la vida, en nuestra vida, en la vida de todos. Cambios como el aislamiento social, la cuarentena, los lockdowns, se cierra todo, nos quedamos en la casa. Pero ahí empezamos a preguntarnos, ¿aislamiento de quiénes? ¿Quiénes lo pueden estar en su casa con seguridad, con empleo, garantidas sus condiciones de sobrevivir de manera adecuada? Y nos vemos frente a las marcas de la desigualdad. La diferencia y la distancia entre los que pueden y los que no pueden protegerse. Y esa es una realidad en nuestros países. Mientras unos pueden quedarse en su casa, con sus condiciones de existencia, hay los que no pueden porque tienen que salir para trabajar, porque si no trabajan, no comen, no tienen cómo sobrevivir. Y si tienen que salir, tienen que ir de autobuses o subterráneos que están
llenos, que no son suficientes, que no fornecen la garantía de la seguridad necesaria. Están en riesgo todos los días. Hay los que no viven en casas con las condiciones mínimas de existencia, los que viven en las favelas, los que viven en espacios que no tienen agua, que no pueden comprar el alcohol para la higiene de las manos y de las cosas. No estamos todos viviendo la pandemia de la misma manera. Hay los que dicen que la pandemia es democrática, que afecta a nosotros todos, que estamos todos en una tempestad, pero no estamos todos con los mismos paraguas. Hay los que no tienen paraguas. Entonces, empezamos a ver muy fuertes las marcas de la desigualdad. No nos afecta de la misma manera. Y hay los que no pueden protegerse. Hay los que se contaminan, pero no se mueren. Y los que se mueren. Y hay un estudio en Brasil, en la ciudad de São Paulo, que es la mayor capital del país, que muestran que los que más se contaminan son las personas de las clases media y alta, pero los que más se mueren son las de la clase baja. ¿Y por qué? Porque no tienen las mismas condiciones de protegerse, porque no tienen el mismo acceso a políticas de salud eficientes y eficaces. Así que esta pandemia deja evidentes las marcas de la desigualdad. En Brasil tenemos una realidad muy preocupante, porque tenemos un gobierno que no admite los riesgos de la pandemia, que minimiza, que dice que es solo un resfriadito, que no es un mal tan grande, que no debemos quedarnos en la casa porque los empresarios van a perder sus ganancias, que desacredita la ciencia, que deja testes de COVID en un depósito en el aeropuerto y que están perdiendo su validez. No distribuye para que se pueda testar masivamente. Que niega. Y porque niega, no impulsiona políticas públicas de salud, de protección. Así que puedo decir con toda certeza que el negacionismo mata y nos está matando. En Brasil ahora somos más de 170,000 muertos. 170,000 muertos. Y esto se amplía a cada día. Eso es el contexto que no es solo de Brasil, creo que es un contexto de América Latina, el contexto de la desigualdad y que afecta a unos países más que a otros, eso es cierto, pero es un contexto general. ¿Y cuáles son, por tanto, los desafíos que se presentan para nuestra psicología? El primer desafío que se presentó para nosotros fue actuar a distancia, actuar por los medios remotos. Esto se presentó como un desafío muy emergencial. ¿Y cómo actuar bajo posibilidades y compromisos éticos,
como hacer psicología emergencial, remota, ética. E aí, em Brasil, temos papel muito importante das instâncias de referência da profissão, do Conselho Federal de Psicologia e os conselhos estaduais, que regulamentam o exercício profissional. E uma de suas primeiras medidas, uma de suas primeiras iniciativas, foi estabelecer a Resolução 18/2020, que descreve e estabelece as condições adequadas para atendimento clínico remoto. Já se hacía pouco de atendimento clínico remoto, mas isto se intensifica, se amplia muito rapidamente, com pessoas que não tinham experiência, expertise. Então, era necessário criar condições adequadas. Era necessário criar referências éticas. Isto se hizo muito rápido. E essas referências são importantes para orientar o trabalho das psicólogas e psicólogos. Uma outra ação que se puso a realizar muito rapidamente foi a ação de apoio a los profissionales de la salud en las líneas de frente del combate al COVID-19, médicos, enfermeros, técnicos, el personal de la manutención de los hospitales, las personas que atenden en hospitales, en los centros de salud, en los postos de salud. Estes profissionais que estão nas linhas de frente sabem que estão em risco muito grande e se dedicam, pero têm medo, insegurança, são pessoas que têm suas famílias. Então, eles necessitam de apoio. E esta é uma ação importante neste momento para a atuação delas e dos profissionais de psicologia, que se inicia e que se amplia a cada dia. E também apoio a las famílias de los infectados. Tener uma pessoa querida dentro de hospital, de uma unidade de terapia intensiva, sem poder vê-la, sem poder acompanhar o que passa com ela, é angustiante, é sofrimento. E essas famílias necessitam de apoio, apoio que a psicologia pode oferecer. Outro trabalho que já se realizava e que também se intensificou foi a atuação remota no contexto das organizações, das empresas. Isto se intensificou demasiado, porque muitas das empresas transferiram muitos de los trabajos para el modelo de trabajo doméstico, home work. E também se transfere o trabalho da psicóloga e do psicólogo dentro das organizações para este modelo de trabalho doméstico. Pero também percebimos que não se pode cambiar todo, não se pode transportar todo para o modelo remoto. Há espaços que apresentam limitações. Por exemplo,
Con relación a las escuelas cerraron las actividades presenciales en todos los niveles, desde los niños muy pequeños hasta la universidad, y se transportó todo para los medios remotos. Y se pueden realizar prácticas dentro de los medios remotos, con profesores y tal vez con familias, pero no se vive el cotidiano escolar como lo conocimos y que queremos de vuelta. También no es fácil realizar en las comunidades. No se puede ir a las comunidades. Y muchas comunidades no tienen las herramientas, el computador, no tiene al menos un buen celular, no tienen un buen acceso a Internet. Hay comunidades que no tienen acceso a Internet. ¿Cómo llegar a ellas? Eso es una limitación. Entonces, hay cosas que la psicología fue aprendiendo a hacer y haciendo, pero sabemos que ni todas las cosas podemos hacer ahora. Y eso sí es una preocupación. Con relación a la enseñanza de la psicología, que es el punto que en este momento queremos enfatizar, poner en evidencia. La primera cosa es que se pasó de lo presencial a lo remoto. Y esa fue una transposición necesaria. No podíamos hacer en lo modo presencial, no podíamos estar en las universidades, en las facultades, no podíamos poner nuestros estudiantes y nuestros profesores y nuestros funcionarios en riesgo. Teníamos que hacer la transposición. Pero, ¿cuál es la transposición posible? ¿Y cuáles son los límites? ¿Cómo garantizar la calidad de la formación? El relacional, el vivencial, las prácticas. Eso es un punto muy importante. La psicología, por su objeto, es una profesión relacional. La subjetividad no es un concepto abstracto. La subjetividad es una construcción que se da en el conjunto de las relaciones dentro de una cultura, de una sociedad, en un tiempo. Y la psicología, para comprender la subjetividad, necesita más que contenidos teóricos. Necesita relaciones que se pasan en el cotidiano de la vida académica, donde se construye una identidad profesional que mira a la diversidad, que construye la comprensión de esa diversidad, que construye empatía, que acepta la diferencia, que acepta el disenso como parte de nuestras relaciones. Por tanto, nos preocupaba y nos preocupa cómo garantizar esta calidad de la formación. Nos preocupa la prisa, la rapidez con que se transportó el presencial para el remoto. No teníamos la formación adecuada para ello. Muchos de nosotros no sabíamos cómo hacer, la mayoría no sabíamos cómo hacer. Fuimos haciendo, aprendiendo y realizando y aprendiendo, errando y mejorando. Pero no fue fácil.
No fue fácil. Es desgastante. Es muy desgastante. Pero, vamos, teníamos que hacerlo. Pero qué certeza tenemos de que las actividades sean accesibles a todos los estudiantes. No tenemos, no tenemos. Y teníamos desde el principio esta preocupación con la accesibilidad. La accesibilidad de nuestras y nuestros estudiantes y también de que nuestras prácticas, las pasantías, las prácticas preprofesionales, llegasen a las personas y a las comunidades a quien servimos. Muchas que no tienen las herramientas y ni la internet. ¿Cómo llegar? Había, por tanto, desde el principio una grande preocupación entre nosotros, profesionales, profesores, estudiantes, coordinadores y directores de cursos de psicología. Era una grande preocupación. Así que, en el primer semestre de este año, haciendo la escucha, recibiendo las demandas, las preguntas, las angustias de nuestra categoría, de nuestras comunidades académicas. La Asociación Brasileña de Enseñanza de Psicología, BEP, de que yo soy la presidenta, y el Consejo Federal de Psicología, nosotros realizamos una grande iniciativa de caráter democrático, una iniciativa de diálogo con nuestras comunidades académicas, con profesores, estudiantes, coordinadores de curso, con todas y todos involucrados en la enseñanza de la psicología. Y así que realizamos varios seminarios regionales remotos por intermedio de las tecnologías para pensarmos juntos, para reflexionarmos juntos. Fueron en el total 77 seminarios, 12 en la región norte, amarilla, en el mapa, 27 en el nordeste, el verde, 12 en el centro-oeste, el rojo, 18 en el sureste, el azul, y 8 en el sur, el azul más claro. Esta diferencia de cantidad es relativa al índice poblacional, donde hay más concentración poblacional y más cursos de psicología. Por tanto, tenemos al total 77 seminarios y después un seminario nacional para hacermos la síntesis de nuestras reflexiones. Y esto resultó en la elaboración de un documento de recomendaciones sobre prácticas y pasantías remotas en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Los principios que este documento está siendo traducido para el español y vamos a disponibilizarlo en el sitio de ALFEPSI, la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de Psicología. En ese documento se reafirman los principios que están escritos en las directrices nacionales de la formación en psicología en Brasil, que es una ley que define los principios y los criterios y las competencias para la formación. En esos principios están los derechos humanos, la inclusión, la formación presencial como marca de nuestra identidad profesional.
la observancia del Código de Ética Profesional de Psicología. No se puede poner a largo nuestros principios éticos. Se afirma que esas propuestas son de carácter emergencial, no son para siempre. Tienen el objetivo de orientar para este momento de pandemia que esperamos que pase en un momento que esperamos que sea breve, pero no sabemos cuándo va a ser. Y en estos principios se define lo que es posible y lo que es imposible a partir de la idea de contextos de actuación en psicología y procesos de trabajo. Ahí voy a poner solo de manera general, porque el documento es muy extenso, son más de 50, 60 páginas, pero definimos los contextos en que estamos actuando como profesión. En el sector público, como la educación pública, en todos los niveles, básica y superior, la salud pública, los servicios de asistencia social, los sectores de derechos humanos, el sector jurídico, forense y penal. Entonces, ali descrevemos un rol de contextos del sector público. También actuamos en el sector privado, las clínicas, la consultoría, las escuelas y universidades privadas, las empresas, los clubes de deporte, las oficinas, muchos contextos del sector privado donde podemos actuar. Y el tercer sector, que es de las organizaciones sociales no gubernamentales y los movimientos sociales. Para todos estos sectores hay procesos de trabajo que caracterizan nuestra profesión, que se pueden realizar en todos esos. La investigación científica, la evaluación psicológica, los procesos educativos, los procesos de gestión y desarrollo de las personas en el trabajo, la prevención y promoción de salud y bienestar, los procesos clínicos, la orientación y consejería, los procesos organizativos de colectivos sociales, la mediación de conflictos, la protección social y desarrollo, la enseñanza de psicología. Entonces, para cada uno de esos se define lo que es posible y lo que no es posible. Por ejemplo, en los procesos clínicos, a quién se puede atender, cuáles son los requisitos para que se atenda y cuáles son las imposibilidades. Pensando, siempre recordando que este manual se dirige a los cursos de psicología, a los cursos de pregrado, por tanto, a las experiencias prácticas y las pasantías de los estudiantes. Todo lo que puede un estudiante, principalmente al final, a los años más adiantados de su curso, lo que puede hacer como práctica y como pasantía, y lo que no es posible. Y en este sentido, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, mediación de conflictos. Se define que un estudiante puede, con su supervisor, participar de una sesión del foro de mediación de conflictos, definido su rol, si puede observar o si puede tener palabra,
el supervisor debe definir, escuchando a los abogados, a los jueces. Entonces, hay cosas que puede ser y hay cosas que no puede ser. Por ejemplo, gerenciar o coordinar solo una sesión de mediación de conflictos que está en el campo jurídico. Entonces, para cada área se define lo que es posible, lo que no es posible para cada contexto. No trabajamos más con la idea de área, sino que de contexto. Bien, en este sentido, quiero poner una cierta énfasis en las imposibilidades en medio remoto. ¿Y por qué quiero poner la énfasis en las imposibilidades? Porque hay una tendencia de las instituciones de querer hacer todo en medio remoto. Hay en Brasil, y creo que no es solo el caso de Brasil, una presión muy grande sobre profesores y coordinadores de curso para que se haga todo en el medio remoto. En las instituciones privadas, lo que se quiere es no perder la plata, no perder las ganancias. Y si no se ofrece todo, no se gana, no se recibe todo. Por tanto, hay una presión que es mercadológica y es financiera. En el hondo es financiera. Y mismo en las universidades públicas también hay presión para terminar, para concluir, para vivir como normal un momento que de normal no tiene nada. Pero tenemos que ser eficaces, tenemos que ser productivos, tenemos que hacer y hacer y hacer. Y por esta razón fue y es tan importante delimitar cuáles son los límites, qué es que no se puede hacer. Que no se puede hacer porque pone en riesgo la calidad de la formación y también pone en riesgo las personas que van después de recibir un profesional psicólogo mal formado y que podrá hacer un mal trabajo. Por tanto, es importante pensar en las imposibilidades. Y ahí quiero seleccionar algunos puntos. El primero, no es posible poner estudiantes en situaciones que no garanticen los principios éticos de sigilo y confidencialidad. No se puede romper con el principio que protege a la persona que busca a los servicios de psicología en cualquier contexto. Y acá selecciono unos puntos. Por ejemplo, la pasantía en clínica. El atendimiento clínico no puede realizarse fuera de los espacios institucionales. La facultad o la universidad tiene que garantizar espacios dentro de la institución para la realización del atendimiento clínico, con las medidas de seguridad, de la salud, con los equipamientos de seguridad, con todo lo que es necesario. ¿Y por qué no? ¿Y por qué hay que ser así? Porque si un estudiante realiza dentro de su casa, ¿cuál es la garantía de que este estudiante tiene el espacio adecuado para interagir con una persona que busca a este estudiante
como um profissional, muitas vezes, em grande parte das vezes, uma pessoa que sofre. Como garantizar que este estudiante que vive com sua família não vai ter a interferência de sua madre, de seu irmão? Isto se passa em las classes remotas, isto se passa. Que uma pessoa a outra não venha mirar para saber o que passa ali. Com quem hablas? Isto é inadmissível. Há estudantes que vivem em casas de estudantes, com muitos estudantes vivendo juntos. Como garantizar a confidencialidade? Não é como. Portanto, o atendimento clínico tem que realizar-se em los espaços institucionais. A avaliação psicológica com uso de testes não se pode fazer de maneira remota, porque os testes são privativos de uso do psicólogo e não se pode difundir-los. E não se pode, de maneira alguma, correr o risco de ter uma avaliação publicizada. Outro ponto que foi muito polêmico, pero necessário, é que não se pode fazer atendimento clínico com niños de maneira remota. E por quê? Porque os niños estão em sua casa e estar junto com, muitas vezes, com sua família pode criar constrangimento que não se pode resolver de maneira remota. O atendimento clínico com pessoas vítimas de violência doméstica, que vivem na mesma casa com o agressor. Isso vai pôr essa pessoa em mais risco. Portanto, há situações que não podem realizar-se por um estudante de maneira remota. E não é possível, não é admissível que um estudante se gradue, termine seu curso de psicologia solo com atividades práticas e passantias remotas. Isto não se vai admitir. Mesmo que isto signifique uma extensão do tempo para a conclusão do curso, pero não se pode admitir que um estudante termine seu curso sem a experiência da vivência em los múltiplos contextos de possibilidades da psicologia, a vivência física, a vivência do conflito, del conflito que se passa em muitos contextos. Uma coisa é, por exemplo, você en el campo, en el contexto educativo, una cosa es participar de reuniones con profesores, con el equipo escolar, escuchar sus demandas, sus angustias, y eso sí es bueno, es importante. Otra cosa está dentro de la escuela, vivir los conflictos donde ellos se originan y cómo ellos se van a experimentar, solucionar ou não solucionar. Assim que não se pode admitir a formação toda de maneira remota. Esse é um princípio que afirmamos e reafirmamos. Bem, e quais são nossas preocupações com o futuro? As preocupações de hoje e as que se vão a estender para o futuro. A primeira é que a enseñança remota revela sua fase de exclusão. Isso é um dado. Não é só um dado brasileiro. Eu escutava a doutora que falou antes de mim, isto não é um dado só de Brasil.
Sabemos que ni todos los estudiantes tienen buen acceso a las actividades remotas. No tienen computador, muchos utilizan el computador de su facultad. No tienen buen acceso a la internet. Portanto, la enseñanza no alcanza a todas y vamos dejando muchos por el camino, que se van quedando en el camino porque no logran acompañar lo que hacemos de manera remota y no logran. No es porque no son capaces, es porque no tienen las condiciones. Muchos usuarios de nuestros servicios de psicología en las universidades tampoco tienen acceso a los servicios remotos. Hay poblaciones muy pobres que sequer tienen luz eléctrica. No tendrán internet, es cierto, ni celulares. Por tanto, nuestras posibilidades reales también están limitadas y también no son accesibles a todos. Esta es una preocupación que tenemos hoy y con el futuro. ¿Y por qué con el futuro? Porque escuchamos muchos gestores educativos y dentro de los gobiernos que se dice, ahora vamos a tener en la educación el nuevo normal. Esto es asustador. ¿Qué nuevo normal se presenta para nosotros? Cuando este nuevo normal no es accesible a todos y todos. Bien, un otro punto es que el cambio para medios remotos está produciendo exceso de trabajo, exceso, sobretrabajo para profesores y profesores. No tenemos más lazer, no tenemos más días de descanso. Todos los días, todas las horas son días de trabajo. El trabajo remoto nos puso en esta condición. Estamos 24 horas sometidos al trabajo remoto. Y se está generando un alto índice de desempleo. Hay muchas facultades privadas que están poniendo fuera sus profesores y sustituyendo por plataformas de enseñanza a distancia. Por aulas grabadas que se van a distribuir por los campos. Se está generando desempleo. Y esto es el capitalismo que dictando las reglas. Esto es el mercado dictando las reglas. Hay una tendencia en Brasil y otros países, por tanto, de adoptar la educación a distancia en los cursos de pregrado de modo definitivo. Y eso es un riesgo. Es un riesgo para la calidad de la formación, porque las investigaciones, los datos nacionales e internacionales ya muestran que no se garantiza la calidad en los medios remotos, que hay una diferencia de calidad entre un curso presencial y un curso a distancia, mismo en dos cursos de la misma institución. Por tanto, eso nos preocupa. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Ya estoy me encaminando para concluir, para que tengamos un tiempo para las preguntas. Por tanto, ¿cuáles son los desafíos? El primero, que debemos tomarlo como nuestro, de todos nosotros, de la psicología en toda nuestra América Latina y en el mundo. No podemos abandonar la calidad ética y técnica de la formación en psicología. No podemos. No podemos hacer sucumbir nuestros principios a las exigencias
del mercado. La psicología se hace con presencia, con vivencia, con relación. Y no queremos este remoto, precario, emergencial, necesario, pero no queremos en nuestro futuro. Y eso no es negar la importancia de las tecnologías. Estamos acá hoy juntos, gracias a las tecnologías. Pero una cosa es utilizarse de la manera adecuada de las tecnologías. Una otra es someterse a ellas. No queremos someter la psicología a las tecnologías y al mercado. Y tenemos que proteger la salud mental de nuestros profesores y estudiantes, que también sufren, que también tienen familias, que también están perdiendo personas queridas, que también están sobrecargados. Tenemos que construir protocolos de interacción y trabajo para garantizar la salud. Es un desafío para nós que el futuro no represente un retroceso a una formación tecnicista y alienada de nuestras realidades. Eso es un grande desafío. América Latina tiene ese desafío de tomarse como referencia. No podemos retroceder. Que el futuro no sea una triste vuelta a un pasado de exclusión. Para terminar, quiero dejar una imagen de una figura que fue criada, un dibujo de un personaje que fue criado por un grande escritor, dibujador de historias de cuadros, de cuadrinhos, que fue Enfield. Enfield fue perseguido por la ditadura militar brasileña. Era un grande combatente contra la ditadura y combatía con sus dibujos, con sus palabras. Y Enfield creó 3 personajes que representan las poblaciones de nuestro nordeste, las poblaciones pobres del campo. Es el personaje del campesino, que se llama Zeferino. El otro es un bode, es una cabra que come libros, que es el intelectual. Y el otro es esta ave que se llama graúna. La graúna es una ave de los sertones. Y la graúna representa la juventud, representa la esperanza, representa el deseo de transformación. Así que dejo para todos nosotros, junto con mi correo, para los que quieran contactarme, dejo el deseo de esperanza, que podamos hacer mejor, que podamos resistir por una psicología de y para América Latina, por una psicología del compromiso, de y para la diferencia. Muchas gracias.